Hola, yo soy Raquel y el día de hoy les voy a platicar de los libros que leí en junio, que fueron libros que disfruté un montón. Y además también leí varios libros y también leí algunos de los libros que tengo en físico, lo cual es muy bueno porque he estado tratando de reducir la cantidad de libros que no he leído en mi librero. Entonces bueno, les voy a platicar cuáles fueron los libros y más o menos de qué se tratan y qué me parecieron. El primero de ellos que leí fue el primer volumen de Thousand Autumns de Meng Shi. Es el primer volumen de una novela Tanmei, que se trata acerca de un hombre que era líder de una secta de cultivadores, de una secta que es la secta más poderosa en ese momento en el reino, y que después de un combate acaba inconsciente, perdiendo la vista y parte de su memoria. Él es rescatado, entre comillas, por Jiang Wuxi, que es el líder de una secta de cultivación demoníaca, es decir, de una secta malvada, digamos, porque ve la oportunidad de aprovecharse de esta situación que tiene Shen Chao, es el nombre del protagonista, no lo había dicho, para demostrar el punto de que cualquier persona puede ser malvada y que incluso los más buenos pueden ser corrompidos, y entonces empieza a interactuar con él y a tratar de aprovecharse, como dije, de esta situación para demostrarle los horrores del mundo y para ver cómo reacciona ante ellos, porque algo muy importante es que esta secta se ha mantenido como alejada del resto del mundo y que pues Shen Chao realmente no ha sido testigo de la pobreza, de la guerra, del hambre de las personas y de cómo a veces incluso aquellos que se dicen virtuosos pueden cometer actos viles. Entonces es una historia como bien interesante. Además vemos como toda la situación política, digamos, entre las diferentes sectas cultivacionales en el Jianghu, que es este mundo ficticio pero altamente inspirado en sucesos históricos reales de China. De hecho hay varios personajes que se mencionan en esta historia que son personajes que existieron. Este es el primer volumen apenas, entonces es digamos como pues el inicio de toda esta historia. Hay un donghua, es decir, una animación que hicieron precisamente de esta primer parte de la historia. Llega un poquitito más adelante, creo que llega como más o menos a la mitad del segundo volumen, me imagino, no sé. Pero pues entonces realmente como que esta historia hasta cierto punto ya la conocía, pero es muy interesante ver la dinámica de los personajes. Me gusta muchísimo porque Jiang Wuxi es muy malvado, pero al mismo tiempo también tiene ciertas ideas que no están tan desencaminadas, y Shen Chao pues sí es digamos una persona que ha sido como muy protegida toda su vida y que como que no es consciente, pero al mismo tiempo es una persona súper resiliente y que es muy valerosa. Y a mí me encantan este tipo de personajes que a pesar del sufrimiento y a pesar de los horrores que las personas prueben que hay mucha maldad en la humanidad, aún así siguen creyendo en el bien y en que aún hay una esperanza para la humanidad y en que se puede, que no es todo lo que nos define a las personas, nuestros actos malvados, sino que hay más que eso. Adoro ese tipo de personajes, adoro este tipo de personajes, y Shen Chao lo es, entonces lo adoro también a él. Y pues sí, fue una gran lectura. Luego leí 9 lunas de Gabriela Weiner, no recuerdo bien cómo es su apellido, pero bueno, esta historia de 9 lunas es una historia de no ficción, son ensayos un poco a modo de diario de cómo fue su proceso en su embarazo, de cómo, de todas esas cosas que vivió, de todas esas que pensó, de su propia relación con su mamá y de muchas cosas que tienen que ver justamente con el ser madre, las cuestiones médicas y con las cuestiones sociales de que todo esto conlleva. Y es a veces muy crudo, es sumamente honesto al grado de que a veces te cae mal ella, pero pues yo me la pasé bien leyéndolo. Luego leí, releí La mucama de Homunculé de Rita Indiana. Esta fue la lectura conjunta de libros bifortipos del mes pasado, y esta historia desde la primera vez que la leí me pareció súper buena y súper interesante, pero también es una historia muy confusa, muy compleja,
un poco difícil, sobre todo al principio, antes de que todo se vaya conectando. Es una historia de ciencia ficción súper interesante que nos habla acerca de Asilde, que trabaja como mucama de una mujer que es una gurú espiritual del presidente de República Dominicana y que además es, digamos, como líder de un culto a una deidad. Además, esta historia nos habla de una situación de crisis ambiental. Hubo una gran catástrofe en los océanos a raíz de descargas nucleares y a raíz de contaminación y muchos otros factores que ocurren en 2024, este año. Hace que todo el mar, todo lo que hay en el mar desaparezca, y es bien interesante cómo va conectando los diferentes tiempos y cómo va conectando la historia de Asilde y también de otro hombre que aparece después, que es Argenis, que es nefastísimo. Es muy interesante, lo leímos justamente porque en la dinámica de mirar el presente que estamos ahorita llevando en libros difortipos tocaba crisis ambiental, y ese fue el libro que escogimos. Fue un libro que yo ya había propuesto porque justo la vez que lo leí me encantó, creo que fue hace como 2 o 3 años que lo leí, y ahora leerlo de nuevo fue una gran experiencia porque me permitió ver varios detalles y entender mucho mejor cosas que en su momento se me fueron. Por esto mismo que digo que de pronto es como un poquito complejo de entender. Al releerlo me di cuenta que en realidad no es que sea tan complejo, solamente no estamos acostumbrados a este tipo de narración y a este tipo de dinámicas. Y pues no sé, fue una gran experiencia. Yo sí recomiendo releer este libro en particular porque te hace ver más cosas y entender más cosas. Luego leí El Príncipe Cruel de Holly Black, The Cruel Prince, el primer libro de esta serie de fantasía de La Gente del Aire, me parece que se llama, en inglés es The Folk of the Air. Y este libro lo estábamos leyendo por mi círculo de lectura de Círculo de Hadas, en el que este año la temática es precisamente historias que hablen de hadas, vaya. Y El Príncipe Cruel es una serie que es muy popular, es una serie juvenil de fantasía, un poquito con romance también, que nos habla de Youth, que cuando ella era niña, duende, un gorro rojo, asesinó a su familia, asesinó a su madre y a su padre, y se llevó a sus hermanas y a ella a vivir al reino de las hadas. Y ella crece siendo criada por este hombre, Madoc, que es el general de la Guardia Real. Y ella crece entre seres féricos en este reino, en esta corte Unsulí, súper peligrosa, y que pues ha aprendido a sobrevivir en ella, siendo ella una humana, siendo muy vulnerable a la magia férica, siendo muy vulnerable al hecho de que ella es una mortal. Y pues ahorita, ella siendo ya adolescente, asiste a la escuela con otros niños hada y junto con otros niños féricos. Y además ella está pensando cómo ella puede pertenecer realmente a este reino. Ella quiere convertirse en parte del ejército férico y de esa manera ganarse su lugar entre ellos. Y en la escuela pues es muy complicado toda su situación porque uno de sus compañeros es el príncipe Cardan, el más pequeño de los hijos del rey de Elfheim. Elfheim, ¿sí se llama? ¿Cómo se llama? Creo que Elfheim, creo que se llama Elfheim, el reino férico, que es el líder de su grupito de niños nobles que se dedican a hacerle la vida imposible a Jude. La verdad, tenía muchas ganas yo de leerlo, porque Holly Black es una autora que me ha gustado todo lo que he leído de ella. No he leído mucho, pero bueno, ella escribió la saga de Spiderwick, que es una saga también que habla de seres féricos que me encanta, que amo con todo mi ser. Además está ilustrada por Tony de Terlizzi, que me encanta este ilustrador, y pues tenía yo mucha curiosidad de leer esta historia porque pues es muy popular, y como muchas de las historias que son muy populares ahorita, sobre todo de lo que ahora catalogan como romantasy, que yo no catalogaría esto como romantasy en realidad, porque el romance no es una cosa principal en la historia, al menos no en este primer volumen, quizás más adelante, no lo sé. Yo tenía como un cierto miedito de que no me fuera a gustar, y afortunadamente me equivoqué, me gustó muchísimo. Es una historia que está muy llena de clichés, pero yo no me he cansado de decir que a mí no me desagradan los clichés. De hecho, es
prácticamente todas las historias tienen clichés, y cuando los clichés están bien hechos, cuando están bien utilizados en una historia, permiten que la historia sea más interesante y permiten que sea más emocionante. A mí me encantan los clichés, me encantan, solamente que a veces los usan mal. Pero bueno, el punto es que esta historia sí es muy muy interesante. A mí me gusta mucho Jude, o sea, es muy adolescente y de pronto toma unas decisiones muy cuestionables y un poco desesperantes, pero me gusta mucho su personalidad, disfruto mucho con su determinación y con sus ganas de pertenecer y de hacerse su espacio y su lugar en este mundo que pues no es suyo, pero al mismo tiempo sí es suyo porque pues se crió ahí. Ya tiene una hermana gemela que es Tarin, que es muy interesante personaje también. De hecho, tengo mucha intriga sobre él porque aparentemente es como súper diferente a Jude. Es como el contraste contrario absolutamente, pero siento que es muy inteligente también y que tiene también sus haces bien escondiditos en las mangas de su vestido. No lo sé, pero disfruté mucho esta historia, sobre todo más llegando hacia el final. Tiene un montón de giros bien interesantes, tiene una dinámica bien interesante. Y cómo escribe Holly Black, la verdad es que escribe súper bien. Escribe, o sea, había unas partes en las que yo estaba así como... Sobre todo al final también, como digo, me gusta mucho. Hay una parte, ay, es que justo tiene uno de mis clichés favoritos de las historias que son como enemies to lover. No clasificaría esto como un enemies to lover porque no es que Cardan y Jude sean enemigos, sino que más bien es como bullies to lovers un poco. Pero hay un giro muy interesante al final, que hace que no me sea desagradable la idea de que quizás sí acaben juntos. En fin, bueno, ya, pasando a lo siguiente. Bueno, el otro último libro que terminé en este mes de junio fue Fábulas y Leyendas de Japón, de J. Theodora Ozaki. Este también lo leímos en mi círculo de hadas. Digamos que en realidad era la lectura de mayo, pero me atrasé. Nos atrasamos todos, entonces apenas tuvimos la reunión también de ambos libros, de Fábulas y Leyendas de Japón y de El Príncipe Cruel. Y está el libro de Leyendas y Fábulas. Lo seleccioné porque cuando se trata del folclore japonés, me parecía muy interesante explorar cómo quizás no en sí la figura de hada, pero sí como muchos de estos seres, yokai, yurei, dragones, dioses, seres de estas historias se asemejan al concepto del reino férico y al concepto del reino de las hadas y a las hadas de Occidente. Y es una compilación de varias historias tradicionales de Japón, de leyendas, de fábulas, cuentos, historias que yo, muchos de ellos ya las había leído anteriormente, ya las conocía, como la historia de la princesa Kaguya, del cortador de bambú, la de Momotaro, que es una de mis historias favoritas. De hecho, hasta tengo un fanfic inspirado en esa historia, de Urashima Taro, de muchas otras historias que yo ya conocía, pero fue muy interesante leerlas, esta versión, porque son versiones diferentes a las que yo conocía, y muchas otras historias que no conocía yo. Mi única queja con este libro es que siento que se embarra un poco de visiones morales de Occidente, que pues Teodora, a pesar de que era mitad japonesa y se crió y creció y vivió muchos años en Japón, pues inevitablemente tenía de su parte inglesa. Y hay muchas leyendas, hay muchos cuentos, hay muchas historias que como que de pronto los malos es como de, tienes razón, ya no voy a ser malo, y ya, se hacen buenos. No sé, como muy moralista hasta cierto punto. No sé si las historias originales sean así, o bueno, es que no hay historias originales porque son historias de tradición oral, pero bueno, si las historias, más bien, no, porque las historias típicas que yo había escuchado no son así, pero bueno, no importa. El punto es que estuvo chistoso ese detalle, fue lo único que no me gustó, pero en general disfruté bastante este libro. Y esas fueron mis lecturas de junio, de libros, de mangas y eso, pues ya saben, les hago el video como compilatorio después de varios meses. Pero pues eso es todo por este video. Espero que estén muy bien, espero que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Bye.